Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra sesión de clase número 5. Muy bien, el tema que nos convoca el día de hoy es hablar sobre las técnicas y herramientas que existen para llevar a cabo un proceso de auditoría informática. Si bien es cierto, hemos dicho que el proceso de auditoría consiste pues, en hacer una revisión exhaustiva de la parte técnica, procedimental, operativa de un sistema de información. Un sistema de información como tal puede ser auditado. ¿Tiene que ser auditado en algún momento? Claro que sí, porque el proceso de auditoría va a permitir identificar básicamente los inconvenientes, o los problemas, quizás las fallas que se puedan presentar en un sistema de información. No obstante, el proceso de auditoría como tal no solamente se va a llevar a cabo sobre sistemas informáticos. La auditoría de sistemas o la auditoría de software no necesariamente se lleva a cabo exclusivamente sobre los sistemas de información. También se pueden auditar, en este caso, el hardware. También se puede auditar una red informática. También se puede auditar un servidor de base de datos, podríamos auditar un servidor web, podríamos auditar también elementos o dispositivos de hardware. En ese sentido, es importante conocer cuáles son las técnicas que existen para poder llevar a cabo pues, un proceso de auditoría informática. Y no solamente las técnicas que existen como tal, sino también qué otras herramientas podemos utilizar para llevar a cabo este proceso de auditoría informática. A esto le tenemos que añadir también la experiencia y el nivel de expertise que puede tener el auditor informático para poder llevar a cabo pues, un proceso de auditoría adecuado bajo una metodología, y que dicho sea de paso, si ustedes recordarán, en sesiones anteriores habíamos dicho que existen algunos estándares para llevar a cabo la auditoría de software, como es ISACA, como es COVID, como es, por ejemplo, también ITIL, etc. O sea, hay varios estándares para poder aplicar. Y también habíamos hablado de la gestión de la calidad, ¿no? Cómo medir o evaluar la calidad en los sistemas de información, ¿no? Porque cuando se realiza pues un proceso de auditoría en un sistema de información, la idea es no solo identificar o ver cuáles son las fallas o errores o problemas que puede tener un sistema informático o que puede tener un software, ya sea pues un software de escritorio, un sistema web o una aplicación móvil, etcétera, o quizás un sistema OLAP, ya sea pues una solución de Business Intelligence, de Business Analytics o de Big Data, donde naturalmente el proceso de auditoría lo que va a buscar es ver si es que este sistema está cumpliendo con estándares mínimos de calidad en cuanto a lo que es su funcionamiento, en cuanto a lo que es, por ejemplo, pues la funcionabilidad del sistema, los datos que emite, qué cálculos realiza, etc. Entonces, en algún momento todo sistema de información va a tener que ser auditado, ya sea porque existen algunos indicadores que den señal o den signos de que el sistema no está funcionando de forma adecuada o que no está funcionando como inicialmente en un primer momento, en una primera instancia funcionaba. Por ejemplo, ¿no? Un indicador sería la velocidad, la velocidad de respuesta que tiene el sistema frente a los datos que procesa o que calcula. Entonces, vamos a suponer que el sistema está operando en la empresa y ya tiene más o menos un promedio de 6, 7, 8, 9 meses o 10 meses en la empresa funcionando, y los usuarios quizás se han dado cuenta que conforme va pasando el tiempo, la intranet, el sistema web o la aplicación web ya no está funcionando como inicialmente en un primer momento, digamos, cargaba los datos en pantalla, cargaba la información en la aplicación web, en el formulario web. Quizás ahora hay cierto retraso, hay cierta lentitud
en los queries, en las consultas, en la visualización de los datos, en la visualización de los reportes de datos. De repente, cargar gráficos vía web ya se hace un poco más pesado, o hacer búsquedas o filtros dentro del sistema. El tiempo de respuesta, si antes era, por decir, no más de 20 segundos, de repente ahora ya sobrepasa el minuto, minuto y medio. Y eso en informática pues se puede detectar. Y esto quizás porque ese sistema nunca se le ha hecho un mantenimiento como tal. Entonces, pasado ya un tiempo prudente, pues este sistema va a necesitar de un requerimiento, que en este caso va a ser pues el mantenimiento del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si un sistema de información necesita que se lleve a cabo la fase o la etapa de mantenimiento de software? ¿Cómo recomendar? ¿Cómo saber si efectivamente nuestro sistema requiere de un mantenimiento preventivo? ¿No? Recuerden que los sistemas de información, por ejemplo, también se llevan a cabo lo que se llaman los mantenimientos correctivos, ¿no? Dentro del ciclo de vida de los sistemas de información, ustedes recordarán, ¿no? Está pues la fase de análisis, diseño, implementación, pruebas, auditoría y mantenimiento. Entonces, dentro de la fase de mantenimiento, pues hay tipos de mantenimientos. Hay mantenimientos preventivos, correctivos, mantenimientos adaptativos y mantenimientos perfectivos. Hay 4 tipos de mantenimientos, según la teoría del ciclo de vida de los sistemas de información. Todo mantenimiento preventivo se lleva a cabo cuando el sistema da señales o tenemos ciertos indicadores donde el nivel de procesamiento, la capacidad de respuesta que tiene el software genera cierta lentitud, los datos no se visualizan de repente con la velocidad o la premura que uno quisiera que los datos se vean, o de repente hay cierta lentitud en el envío de información desde la aplicación en este caso del lado del usuario hacia el servidor, o la capacidad de respuesta, ¿no? El tiempo que tiene el servidor en cargar la data y mostrarlo finalmente en la interfaz que está usando el usuario, es decir, en el sistema. Entonces, esos indicadores que es para medir el tiempo de respuesta frente a una solicitud o frente a un requerimiento de datos en cuanto a la visualización, quizás sea ya señal de que nuestro sistema tiene que llevar a cabo, por ejemplo, una fase de mantenimiento. Para poder detectar no solamente ese tipo de anomalías en el sistema, lo ideal sería llevar a cabo un proceso de auditoría para poder revisar no solamente el indicador de el tiempo de respuesta frente a la obtención de datos o visualización de la información, sino también el auditor informático podría tener otros indicadores, ¿no? Que permitan pues evaluar la calidad de todo el sistema informático y a raíz de ello poder ver si es que efectivamente el sistema requiere de un mantenimiento preventivo. No esperar de que el sistema presente fallas para pasar luego a un mantenimiento del tipo correctivo. ¿Estamos? Muy bien, entonces en ese sentido es importante dentro del proceso de auditoría ver cuáles son las técnicas y cuáles son las herramientas que actualmente existen y que se pueden utilizar para llevar a cabo el proceso de auditoría informática o auditoría de software. Bien, dicho esto, entonces empezamos. Muy bien, como en toda sesión de aprendizaje, pues tiene que haber un logro, tiene que haber una finalidad, un objetivo. En este caso se ha planteado 2 logros. El primero de ellos es el que ustedes puedan identificar las diferentes técnicas y herramientas de la auditoría informática. Y el segundo logro de aprendizaje es que ustedes puedan conocer el proceso de auditoría de la infraestructura de una red informática. Para esta semana de clases vamos a ver también un ejemplo paso a paso de cómo llevar a cabo un proceso de auditoría, pero sobre una red LAN, una red de área local para una empresa. Entonces vamos un poquito a ver todo ese proceso para poder tener ahí el ejemplo y ver cómo es que se lleva a cabo un proceso de auditoría en el caso pues de una red. Bien,
Si hablamos de técnicas de auditoría informática, habría que definir qué cosa es una técnica, ¿no? Las técnicas, podemos definir, dice, las técnicas de auditoría como los métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor informático para obtener la evidencia necesaria, fundamentalmente, para poder emitir opinión y conclusiones. Es decir, las técnicas de auditoría son métodos prácticos, ¿ok? No se olviden, son métodos prácticos. Pero esos métodos prácticos, dice, son métodos que se aplican para poder investigar, es decir, son métodos prácticos de investigación y de prueba, y que todo auditor informático tiene que conocer y tiene que aplicar. ¿Para qué? Para que el auditor pueda obtener cierta evidencia que va a ser necesaria, va a ser importante que el auditor tenga a la mano esa evidencia, esa información que él pues va a tener que identificar y va a tener que tener a la mano para que pueda luego emitir sus opiniones y sus respectivas conclusiones sobre el proceso auditado o sobre el sistema auditado o en este caso sobre los elementos de hardware, de repente sobre los servidores, etcétera, dependiendo pues de qué tipo de auditoría esté él realizando, ¿no? Pero como dice aquí la definición, ¿no? Tiene que utilizar un conjunto de técnicas, no solamente va a usar una técnica. El auditor es muy probable que utilice más de una técnica para que pueda obtener información importante, relevante del proceso o del sistema que él está auditando. Y en función a esa información que él obtenga, va a poder tener la evidencia suficiente, la evidencia necesaria para que pueda emitir opinión. Claro, porque imagínate que a mí me digan, profesor Castañeda, por favor, ¿puede usted darnos su opinión, ¿no? Sobre tal proceso, sobre tal sistema? Yo no puedo opinar de algo que no he visto. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, ok, tú lo que quieres es el punto de vista de mi persona como especialista, como docente, como informático. ¿Qué es específicamente lo que tú quieres que yo te diga? Entonces, la persona mira, bueno, yo quiero que tú, por favor, evalúes y mires si es que ese sistema de información, por ejemplo, que han desarrollado los estudiantes, cumplen con los lineamientos de investigación de la especialidad, ¿no? Del instituto. Ah, ok, entonces yo tengo que ver primero qué es lo que han hecho los estudiantes, ver cómo está ese sistema, funciona, no funciona, ¿no? ¿Qué datos manejan? ¿Qué procesos han sistematizado? ¿Cuál es el proceso de negocio que han sistematizado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de requerimientos de usuario son los que se han planteado? Porque todo sistema informático no es otra cosa que un software que busca automatizar, virtualizar, digitalizar un business process, un proceso de negocio. Entonces, un proceso de negocio, por ejemplo, de una empresa que hoy en día se lleva a cabo de forma manual, mañana desean que ese proceso, que hoy por hoy es manual, mañana esté automatizado. Mañana ese proceso tiene que estar digitalizado. El proceso de ventas, hoy por hoy, se realizan los pedidos de forma manual. Hoy por hoy, de repente en esta empresa, se factura de forma manual. Es decir, emiten la boleta de venta, la factura de venta de forma manual. Pero este tipo de proceso comercial, tanto pedidos como facturación, inclusive también el registro del pago como tal, se lleva a cabo de forma manual. Y la pregunta es, ¿hay problemas con esa forma de trabajo? De repente sí, ¿no? Generan errores por parte de repente de los usuarios, el vendedor constantemente anula los pedidos, el vendedor de repente constantemente se equivoca con los cálculos que tiene que realizar en la facturación, cuando tiene que emitir una factura de venta. Y esto pues genera malestar en el cliente porque tiene que esperar, ¿no? Tiempo
adicional para que pueda ser atendido, porque si es una factura de 10 ítems y justo se equivocó al finalizar la factura en un cálculo, no puede hacer una enmendadura, un borrón o un manchón en la facturación. No es de que, ok, ya me equivoqué, agarro mi leaky paper y lo corrijo. No se puede, porque ese es un documento que carece pues de validez. Entonces lo que se tiene que hacer ahí es anular y volver a registrar todo de nuevo. Entonces, ese es un tipo de inconveniente que se puede dar. El otro tipo de inconvenientes son los errores que se pueden cometer, ¿no? En los cálculos propiamente dichos en la facturación. Entonces, definitivamente ese proceso es deficiente. Es deficiente porque lo hace pues el empleado, lo hace el ser humano, no está automatizado, los cálculos lo tiene que realizar el empleado para luego registrarlos manualmente. Y esto genera malestar, incomodidad en el cliente. Entonces, ahí, por ejemplo, tengo una situación problemática. Ahí, por ejemplo, existe una necesidad de change, una necesidad de cambio, ¿cierto? Para poder, pues, mejorar, automatizar, digitalizar, virtualizar el proceso de pedido, por ejemplo, el proceso de facturación de esa determinada empresa que estamos tomando como ejemplo. Entonces, si yo tengo que auditar ese sistema, lo primero que tengo que hacer es empaparme del proceso de negocio. Y lo primero que yo preguntaría es, ¿y quién es esta empresa? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su rubro comercial? ¿No? ¿Qué cosa comercializa? ¿Qué cosa es lo que vende? ¿Vende productos o vende servicios? No, es una empresa que comercializa productos y o servicios. De repente son ambos. ¿Ok? Y pues bien, una vez que he hecho levantamiento de la información, yo tengo que también identificar cuáles son los procesos de negocio o procesos comerciales que son deficientes en esa empresa, que requieren de la automatización o sistematización, ¿no? De esos procesos, donde naturalmente pues se requiere de un sistema informático. Conociendo el contexto, analizando la situación problemática, es que ahora yo puedo auditar, yo puedo revisar, voy a poder evaluar ese sistema de información. Pero primero tengo que empaparme del contexto. Y lo otro es, ¿qué cosa quieres que yo evalúe? ¿Funcionabilidad del sistema? ¿Quieres que haga una evaluación de la calidad del sistema? ¿O quieres que yo evalúe la parte técnica, la parte de la metodología, netamente la parte de desarrollo? Si a mí me dicen, no, yo quiero que evalúes el desarrollo del sistema, si es que el sistema cumple, por ejemplo, con la técnica de la programación orientada a objetos, o cumple con los principios de la POO, ¿no? Cumple con los principios, pues, de la programación orientada a objetos, que son, pues, por ejemplo, la herencia, el polimorfismo, el encapsulamiento de datos, etc. Entonces, ¿cómo sé yo si ese sistema realmente cumple o no con esos principios? Lo que yo tengo que hacer en este caso es ver el código. Yo tengo que revisar las líneas de código de ese sistema de información, porque la auditoría va por allí. Me dejo entender. Si a mí me dicen, no, yo quiero, Castañeda, que tú evalúes la parte funcional del sistema, pero en cuanto al desarrollo del mismo. Es decir, queremos saber si realmente estos desarrolladores de software que han hecho este sistema de información realmente han aplicado pues la técnica de la programación de objetos, han aplicado el modelo vista controlador, han aplicado pues estas técnicas de programación o han aplicado pues la metodología de desarrollo de software tradicional, o queremos ver si es que realmente han aplicado la metodología de desarrollo ágil de Scrum. Entonces, tiene que haber documentación del sistema. Todo sistema tiene que estar documentado, jóvenes. Por eso es que cuando ustedes en algún momento presenten su proyecto para titularse, este proyecto no solamente es el software, no solamente es la aplicación, ver que funcione, sino también van a tener que ir acompañado de una documentación. A este documento se le llama proyecto innovador. En la universidad le llamamos tesis, ¿no? La famosa tesis, que es un libro documentado, estructurado por capítulos, donde tiene que estar pues la problemática, ¿no? Situacional, los objetivos, ¿no? El marco teórico, ¿cierto? Y pues toda la parte de desarrollo, ¿no? Del sistema, todo documentado.
la base de datos, los formularios, las interfaces, todo tiene que estar documentado. Los procesos de repente que se han modelado, de repente han trabajado con la metodología RUP, por ejemplo, que desarrollo de software RUP, hay que ver pues cuáles son los diagramas del sistema, diagramas de caso de uso, hay que revisar también pues los diagramas de clase, diagrama de actividades, diagrama de secuencia, diagrama de colaboración, etcétera, etcétera. Tengo que hacer una revisión de toda la documentación para ver si efectivamente el sistema ha sido analizado y diseñado bajo la perspectiva de la metodología de desarrollo de software tradicional, RUP. De repente el staff de programadores, los desarrolladores, los ingenieros, los técnicos que hicieron este sistema me dicen, no, profesor Castañeda, nosotros hicimos el sistema bajo la metodología ágil de Scrum. Y entonces, si yo voy a auditar, voy a evaluar el sistema como tal, porque me han dicho que evalúe la parte de desarrollo, entonces yo tengo que constatar y hacer un contraste, o sea, una constatación y contrastación, es el término. Esos son ambos términos que tengo que hacer. Porque por un lado, yo tengo que ver la parte funcional del sistema. O sea, lo tengo que ejecutar. Tienen que hacerme la demostración, la famosa demo, y explicarme paso a paso qué cosa es lo que hace el sistema. Y según lo que yo observe a nivel funcional, tengo que llevar a cabo mi proceso de auditoría, ¿no es cierto? Entonces, yo como auditor, ¿qué tengo que hacer previamente? Tener una lista de preguntas que van a tener que estar asociadas a lo que finalmente yo voy a evaluar. ¿Qué me han pedido evaluar? De repente me han pedido evaluar la calidad del sistema, pero la calidad del sistema abarca muchas cosas. Parte de desarrollo, parte de metodología, la parte funcional, la parte operativa del sistema. Entonces, es una evaluación de calidad integral la que voy a tener que realizar desde el sistema de información. Pero primero, como auditor, tengo que empaparme de qué cosa es lo que hace el sistema, qué cosa es lo que han automatizado, qué cosa es lo que han virtualizado o sistematizado estos especialistas. Y también tengo que comparar los requerimientos de usuario, porque cuando haga el proceso de revisión exhaustiva, que es el concepto de auditoría, cuando yo tenga que hacer este proceso de verificación, de control, de evaluación, tengo que ver si los requerimientos de usuario solicitados realmente se cumplen con lo que supuestamente han sistematizado. Yo tengo que constatar y contrastar qué es lo que han pedido, qué ha pedido el cliente, qué es lo que finalmente el sistema hace. ¿Cumple este requerimiento funcional o este requerimiento de usuario, cumple realmente el sistema, sí o no? Entonces, yo en mi proceso de auditoría, ¿no? En mi formato, ¿no? En mi documento como auditor, yo tengo que tener ya mis preguntas hechas, pero para poder auditar. Pero primero tengo que empaparme de la situación, del sistema, de la realidad, de la problemática, ¿no? Para en función a eso yo preparar mi banco de preguntas. Quizás Diana me dirá, profesor, ¿usted va a aplicar un checklist? Puede ser un checklist, claro que sí. Esa es una herramienta válida. Sí, sí, claro que sí. Pero también tengo que aplicar técnicas. No basta solamente con aplicar herramientas, sino tengo que hacer uso de una serie de técnicas. La observación es una técnica. ¿Estamos de acuerdo? El análisis es otra técnica. Entonces, hay varias técnicas y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, ¿para qué? Para yo poder preparar pues este banco de preguntas, ¿no? Para poder llevar a cabo este proceso de auditoría y empezar a evaluar, ¿no? Si realmente lo que voy a revisar, el sistema que voy a revisar, realmente cumple con estos requerimientos de usuario. Yo tengo que primero haber hecho levantamiento de información. Tengo que conocer cuál es el proceso, ¿no? Que han solicitado el cliente, en este caso la empresa, automatizar a sus especialistas de IT, a sus desarrolladores. Y en función a eso, digo, muy bien, este es el proceso, perfecto. Entonces yo tengo que no solamente saber cuál es el proceso, sino cómo es que este funciona en la vida real. Cómo se hace un proceso de pedido.
¿Cómo se lleva a cabo el proceso de facturación? ¿Hay alguna restricción para la venta? De repente Diana me dice, profesor, nosotros solamente vendemos de forma presencial, ¿eh? No atendemos a domicilio, no hacemos despacho a domicilio por ahora. Ya, pero hay un requerimiento del usuario, que el sistema tenga la capacidad de que el cliente pueda conectarse vía web, ¿cierto? A su sistema, a su intranet, a su aplicación web que se va a desarrollar, y que luego el cliente, una vez que registre sus datos, se genere su usuario y contraseña y él pueda realizar su propio pedido online. Y también el cliente tiene la opción, por ejemplo, de poder elegir su documento de facturación, si quiere boleto o quiere factura. Y en el mismo sistema web le va a dar la opción de que pueda realizar el page, el pago, si es contra entregas, si es con tarjeta de débito, crédito, etc. Habría que ver las modalidades de pago, ¿no? Que acepta la empresa para poder ver, ¿no? De que finalmente, pues, cuando se lleve a cabo la auditoría, se tiene que constatar eso. Ese es el contraste y la constatación que tiene que hacer el auditor de sistemas. Verificar si lo que el sistema realmente realiza hoy en día, según lo desarrollado, cumple con los requerimientos de usuario, con los requerimientos funcionales y no funcionales de ese sistema. Y empezará el proceso de auditoría para evaluar si cumple o no cumple. ¿Está automatizado ese proceso? No está automatizado. Pues ahí el auditor tomará nota, sí o no. Y si no cumple, tiene que haber una columna llamada observación, ¿o no? Claro, para que el auditor tome nota de alguna observación que él ha encontrado. De repente el sistema sí cumple con ese proceso, pero hay observaciones, hay detalles que no han sido, de repente, no sé, que no han sido sistematizados. Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, que el auditor tome nota de las observaciones. ¿Cumple con ese requerimiento? Sí, pero, ¿y cuál es el pero? Ahí tendrá que anotar, ¿no? De repente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El sistema informático cumple con el proceso de pedidos vía web, ¿sí o no? Sí. Y ahí yo pongo una observación. Y de repente en la observación me doy cuenta de que efectivamente no han implementado de repente la pasarela de pago. Puede haber esa observación, me dejo entender. Entonces, en ese sentido, es importante que el auditor tome nota. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cuestiones? ¿Sí? Ya, todo claro. Bien, entonces, por eso es importante, jóvenes, que cuando se lleva a cabo pues, un proceso de auditoría, no solamente se conozca la realidad situacional de la empresa, los procesos a sistematizar, sino también es importante tomar nota de los requerimientos, ¿no?, del sistema solicitados antes de llevar a cabo pues, el proceso de auditoría, ¿no? Y otro detalle también importante, jóvenes, es que el auditor de sistema tiene que ser una persona que conozca del tema de informática, que conozca de metodologías, que conozca pues de la parte de desarrollo, que tenga algún conocimiento también técnico. Y si no lo tiene, pues tiene que también tener apoyo por parte de otros especialistas que de repente conozcan o sepan de programación o sepan de técnicas de programación, que conozcan de la metodología para que puedan ayudar en este proceso de evaluación. Y finalmente, pues, se emita un informe con opiniones coherentes en función a la información evidenciada, porque las opiniones y las conclusiones que va a emitir el auditor va a estar en función de la información que él tiene a la mano y que obviamente tiene que haber sido evidenciada, pero para eso pues va a tener que utilizar, ¿no? Va a tener que recurrir a una serie de técnicas y también de herramientas que faciliten este proceso de auditoría informática.
Muy bien. En ese sentido, una primera técnica es, en este caso, la evaluación, ¿no? La evaluación es una primera técnica de la auditoría informática. ¿Y qué cosa es la evaluación? La evaluación, dice, consiste en analizar mediante pruebas la calidad y el cumplimiento de funciones, de actividades y procedimientos que se realizan, ya sea dentro de una empresa, es decir, dentro de una organización o dentro de una determinada área. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una primera técnica, ¿no? La evaluación. La segunda técnica es la inspección. ¿Qué cosa es la inspección? La inspección, dice, permite evaluar la eficiencia y eficacia del sistema informático. Esto en cuanto a su operación y procesamiento de datos. ¿Para qué? Para poder reducir los riesgos de TI. Cuando hablamos de las siglas TI, estamos hablando de las tecnologías de la información. Y de esa manera, mediante esta evaluación, mediante esta inspección que se va a tener que realizar sobre el sistema informático, con la única intención, dice, de evaluar, de medir su eficiencia y eficacia, esto básicamente se va a hacer con la única intención de reducir los riesgos de tecnologías de la información que existen. Recuerden que muchos de los riesgos de TI se dan a raíz de las amenazas informáticas que existen, ¿no? Por ejemplo, una amenaza muy latente, pues son los malware, ¿no? Pero no son las únicas amenazas que existen a nivel de TI. Pues, frente a la amenaza, por ejemplo, de robo de información, frente a la amenaza de malware, frente a la amenaza de la aplicación de la técnica de la ingeniería social, etcétera, pues esto puede conllevar a ciertos riesgos de TI, ¿no? Entonces, mediante la técnica, dice, de inspección, ¿no? Se busca justamente evaluar esta eficiencia y eficacia del sistema informático para poder, pues, determinar, ¿no? La operatividad, la operación y el procesamiento de datos que maneja dicho sistema de información. Y en ese sentido, es importante para poder reducir, ¿no? Los riesgos de TI y de esa manera pues poder unificar el trabajo hasta poder finalizar, ¿no? Muy bien, otra técnica de auditoría es la comparación, ¿no? La comparación es otro tipo de técnica que existe, ¿no? Y que podemos recurrir. En la comparación, lo que se busca es los datos obtenidos en un área o en toda la organización se tienen que cotejar. Esa información tiene que estar cotejada, ¿ya? Entonces, aquí, jóvenes, en esta técnica, ¿no? De la comparación, nos dice claramente lo siguiente. Es la comparación de los datos obtenidos en un área o en toda la empresa, en toda la organización. Y cotejando esa información con los datos similares o iguales de otra organización con características semejantes. Es decir, esta técnica lo que busca es comparar. ¿Qué cosa se va a comparar? Se puede comparar la información, los datos que maneja una empresa o que maneja una determinada área y podemos hacer una comparación o un cotejo de esa información que se maneja en esa empresa o en esa área con otra empresa similar del mismo rubro para ver si es que existen, en este caso, características que sean pues semejantes entre ellas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es importante pues aplicar esta técnica, ¿ok? Muy bien, otra técnica es, en este caso, la revisión documental. La revisión documental es otra de las técnicas que también existen y que también se aplican, ¿no? Esta técnica consiste en recopilar información que esté pues relacionada, en este caso con la actividad, con la operación o función
que se realiza específicamente en el área informática, así como también se puede observar anticipadamente su cumplimiento o incumplimiento. Claro, la revisión documental no es otra cosa que hacer una revisión de los documentos que se manejen en una determinada área, en este caso en el área de informática de una empresa. Entonces, todo lo que se haga en el área de informática tiene que estar documentado. Como parte de la gestión, así es como se maneja. Todo tiene que estar documentado. Profesor, vamos a desarrollar un sistema de información. Muy bien. Ese sistema de información tiene que estar documentado. Profesor, vamos a implementar un data center. Muy bien. Ese data center, ese centro de datos, tiene que tener una documentación donde esté la documentación técnica, las características del data center, qué equipos son los que se van a necesitar o se van a adquirir, las características de los equipos, ¿no? Hacer todo un detalle, ¿no? Toda una documentación. También, por ejemplo, se tiene que evaluar costos. Obviamente, implementar un data center que implica, pues, que la empresa haga un desembolso de dinero, ¿no? Para la adquisición de estos equipos de IT o equipos de TI, de tecnologías de la información, implica pues que la gerencia solicite un estudio de factibilidad, ¿no? Estudio de factibilidad tanto operativa, técnica como económica. ¿Para qué? Para determinar la viabilidad de la inversión que va a realizar. ¿Y quién va a hacer ese estudio de factibilidad técnica, operativa y económica? Pues lo tiene que hacer el área de sistemas. ¿Para qué? Para justificar la inversión que va a hacer la empresa a nivel de infraestructura, a nivel de equipos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que estar documentado. Claro que sí. Tiene que haber una documentación como tal. Entonces, por eso es que es importante siempre en todo lo que se haga, en todo lo que realice el área informática o el área de sistemas, tiene que manejar una documentación como parte de su gestión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la revisión documental es eso, es para recopilar información, es básicamente para poder recopilar información que va a estar relacionada, dice, con la actividad, con la operación o función que se va a realizar pues, en el área informática. Así como también se puede observar a través de esa documentación, esta revisión de documentos, esta revisión documental, si es que se está cumpliendo o no con todo lo que se ha plasmado en ese documento, a nivel de proyecto, a nivel de sistema, etc. Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento también se puede hacer una auditoría al área de sistemas. Viene la gerencia y le dice a los especialistas Aldo Guerrero y Diana Giraldo, señores, ustedes son del área de sistemas, ¿sí? Por favor, vamos a llevar a cabo una auditoría. Quiero que ustedes, vamos a poner que los contratan, y quiero que ustedes auditen mi área de sistemas. Quiero que ustedes hagan una auditoría al área, no al sistema, sino al área de sistemas, al área de informática. Entonces, ustedes tienen que preguntar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quieren que ustedes, que nosotros evaluemos o revisemos? Entonces, de repente dicen, no, es una auditoría que ustedes van a realizar sobre todo el área, para todo el área de sistemas de esta empresa. Entonces, lo primero que yo como auditor diría, muy bien, yo voy a auditar, por ejemplo, qué tipo de proyectos es lo que está desarrollando o tiene a cargo esta área de sistemas, ¿no? De esta empresa. Y si es que están trabajando proyectos, ya sea en el desarrollo de sistemas, la implementación de un data center, la creación de servidores, la renovación de equipos, etcétera, pues yo tengo que exigir, ¿no es cierto, Aldo? ¿No es cierto, Diana? Tienen ustedes que exigir la documentación. Muy bien, señores. Por favor, presenten ustedes qué documentos manejan en el área de sistemas. Y empezaremos a leer todos esos informes para ver si efectivamente, ¿no? El área está llevando a cabo una gestión impecable, está realmente cumpliendo, ¿no? Con la empresa a nivel, pues, de infraestructura, a nivel de equipamiento, etcétera, a nivel de mantenimientos, porque el área de sistema también es la responsable de llevar a cabo los mantenimientos.
¿Quién se encarga de los mantenimientos de equipos en una empresa? El área de sistemas. ¿Quién tiene que hacer revisión de las laptops o de los equipos de escritorio? ¿O tiene que hacer, por ejemplo, mantenimiento de las impresoras? Lo tiene que hacer el área de sistemas, ¿no? O el área de soporte técnico, pues, dependiendo de cómo se llame esa área en la empresa, ¿no? Acuérdate que en cada empresa suele cambiar el nombre, pero es lo mismo. Área informática, área de sistemas o el área de soporte técnico, dependiendo de cómo se llame el área de esta empresa. Ellos son los encargados de no solamente hacer el cambio de equipos, sino también de hacer incluso el mantenimiento de los equipos. Ellos son los responsables. Es el área de sistemas la que tiene que llevar a cabo esas acciones como parte de su gestión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces esta es otra técnica que se utiliza, que se aplica, ¿no?, en la auditoría informática, que es la revisión documental. Muy bien, otra técnica de auditoría es la confirmación. La confirmación. La confirmación es el aspecto, dice, más importante en la auditoría, porque es la confirmación básicamente de los hechos, es la confirmación de la realidad y la certificación de los datos que se obtienen justamente en la revisión, dado que es, dice, el resultado final de la auditoría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la confirmación viene a ser, dice, el aspecto más importante en el proceso de auditoría. ¿Por qué? Porque mediante la técnica de la confirmación, el auditor va a tener que confirmar si los hechos que va a analizar, los hechos, la situación que él va a evaluar efectivamente es o no es como le han manifestado. Él va a tener que hacer aquí una confirmación. Y los datos, pues también tienen que, en cierta medida, estar certificados. Hay que hacer una certificación de la información, de los datos que se están obteniendo, ¿no?, en este proceso de auditoría, en este proceso de revisión, dado pues que es el resultado final de la auditoría, ¿no? Al final, el auditor, ¿qué va a hacer? Va a confirmar, ¿no?, si es que la empresa va por buen camino o no, a nivel de TI, a nivel de sistemas de información. El auditor de sistemas va a tener que determinar si es que él o los sistemas de información que maneja la empresa efectivamente funcionan de forma correcta, de forma adecuada, y los problemas que se puedan haber presentado de repente no es un problema de funcionabilidad del sistema. De repente ese es un problema de conectividad, es un problema de ancho de banda, es un problema de repente pues de lo que es la velocidad, ¿no?, del internet, por ejemplo, si es un sistema web. Entonces, proceso de auditoría finalmente va a buscar eso, va a buscar la confirmación. ¿De qué? De los hechos. Y la certificación de los datos de lo que el auditor está revisando. Y es lo más importante, dice, en el proceso final de auditoría, la confirmación. El auditor confirma si efectivamente el sistema cumple o no cumple, ¿no?, con estos estándares, ¿no?, mínimos de calidad. De repente lo que se manifiesta por falla de conectividad entre el sistema web y el servidor de la base de datos no es por un tema de conexión, de programación, no. Es un tema de conectividad a nivel de red, a nivel de infraestructura, o de repente a nivel de ancho de banda. O sea, habría que ver, ¿no? Para eso es importante llevar a cabo el proceso de auditoría. Entonces, la confirmación, dice, es una técnica muy importante y es finalmente lo que el auditor va a emitir, ¿no? Va a confirmar estos hechos, ¿no?, dentro del sistema o dentro de lo que él vaya a auditar, ¿no? Muy bien, otra técnica, jóvenes, es la matriz FODA, ¿no? La matriz FODA. La matriz FODA, pues, viene de
las fortalezas, viene de las oportunidades y viene también de las amenazas, ¿no? La matriz FODA no es otra cosa que un análisis interno y externo que llevamos a cabo, ¿no? El análisis interno, jóvenes, es para determinar justamente las fortalezas y las debilidades que existen, ¿no? Ya sea, pues, acuérdense que el análisis FODA, yo puedo aplicar análisis FODA para una empresa, para un área, incluso también puedo llevar a cabo un análisis FODA para un sistema informático, para un sistema de información. Podemos aplicar un análisis FODA sobre un sistema informático y determinar las fortalezas de ese sistema y sus debilidades. Entonces, que quede claro que el análisis FODA se divide en dos: análisis interno y análisis externo. El análisis interno es para determinar fortalezas y debilidades. Y el análisis externo es todo aquello básicamente que está fuera de los dominios de lo que estamos analizando. Es decir, si yo quiero analizar o aplicar un análisis FODA sobre una empresa, entonces yo necesito no solo identificar las fortalezas y debilidades de esta empresa, sino también tengo que hacer un análisis externo. Y para eso tengo que hacer una mirada fuera de la empresa, porque el análisis externo está fuera de los dominios de lo que vamos a analizar. Y aquí ¿qué cosa encontramos? En el análisis externo, las oportunidades y las amenazas, ¿no? Las oportunidades es todo lo que te brinda, ¿no? El entorno, ¿estamos? Y es algo que lamentablemente nosotros no podemos controlar. No podemos controlar ni las oportunidades ni las amenazas, ¿ok? Muy bien, dice, en el análisis FODA, dice, aquí se evalúan los factores internos y externos para que el auditor pueda evaluar el cumplimiento, básicamente, de la misión y el objetivo general del área de informática de la empresa. Para eso hacemos o recurrimos a la técnica del análisis FODA, que al final, ¿qué hacemos? Elaboramos la matriz FODA, ¿no? La famosa matriz FODA. Aquí, por ejemplo, jóvenes, tenemos lo siguiente, ¿no? Yo he tratado aquí de representar a través de esta imagen, que me parece sintetiza mucho lo que es la matriz FODA, porque ¿qué cosa evaluamos? Pues, ¿no? ¿Qué cosa evaluamos? Mediante el análisis FODA, ¿no? Si bien es cierto, dice el auditor informático puede utilizar esta técnica justamente para hacer una evaluación, ¿no? Del cumplimiento de la misión y los objetivos generales que se ha planteado sobre todo el área de informática dentro de la empresa. Pero en esta matriz FODA vamos a tener que evaluar dos tipos de aspectos: aspectos positivos y aspectos negativos. Solo que esta evaluación de aspectos positivos y negativos se va a hacer a nivel interno y también a nivel externo. Es decir, lo externo tiene que ver con el entorno. A nivel positivo, ¿no? A nivel interno, se va a tener que determinar cuáles son las fortalezas en comparación con los competidores, para determinar si efectivamente se está aprovechando al máximo dichas fortalezas. Y a nivel externo, es decir, afuera, en el entorno, como valor positivo, vamos a tener que determinar qué oportunidades hay en el mercado, qué oportunidades es lo que ofrece ese mercado en el cual la empresa opera, ¿sí? Y poder determinar si realmente la empresa está haciendo algo o no para poder apoderarse de esas oportunidades que le está ofreciendo ese contexto, que le está ofreciendo ese entorno, que le está ofreciendo ese mercado en el cual la empresa opera, en la cual la empresa pues comercializa, vende, ya sean sus productos y o servicios. Y a nivel negativo, jóvenes, pues también tiene que haber
análisis interno, ¿no? Como aspectos negativos, se van a tener que determinar efectivamente cuáles son las debilidades que tiene la empresa o que tiene en este caso pues el área de informática. ¿Y qué se está haciendo para fortalecer justamente esos puntos débiles? Y de esa manera poder disminuir la vulnerabilidad. Porque efectivamente, si hay debilidades, si hay puntos débiles, entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para revertir esta situación? Para poder estos puntos débiles disminuirlos, que lo ideal sería desaparecerlos, ¿no? De tal manera, pues, que no exista vulnerabilidad. En el análisis externo, que tiene que ver con el entorno a nivel negativo, consiste básicamente en identificar cuáles son las amenazas. ¿Qué amenazas existen? ¿Cuál es la amenaza a la cual está expuesta la empresa o el área informática? Alguien me dirá, profesor, la competencia. Sí, muy bien. La competencia es una amenaza. Es una amenaza. No es una debilidad, ojo. La competencia es una amenaza. ¿La competencia es bueno? Yo creo que sí. Yo creo que la competencia sí es buena. Porque el hecho de que exista otra empresa que comercialice los mismos productos o mismos servicios va a hacer que la empresa se reinvente, va a hacer que la empresa mejore lo que es calidad de servicio, calidad de producto, mejore en el trato con el cliente, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa, al ver su competencia alrededor, va a tener que hacer incluso un proceso de reingeniería, va a tener que reinventarse, ¿no? Para poder justamente contrarrestar pues esas amenazas, ¿no? Otro punto importante en este análisis negativo, ¿no? Que es propio del análisis FODA, aquí también se va a tener que considerar quizás tener un plan alterno en caso justamente de que esas amenazas se hagan realidad, ¿no? Y esto me lleva pues a pensar un poquito en un plan de contingencia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el famoso plan de contingencia. Tiene que haber siempre en una empresa un plan de contingencia, más aún en el área de sistemas, más aún en el área informática. Área de sistemas, área informática o área de soporte técnico que no cuente con un plan de contingencia, simplemente está andando a ciegas. Toda área de sistemas, toda área informática en una organización tiene que tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se va el fluido eléctrico? Es decir, se va la energía eléctrica, ¿no? La empresa está operando, el área de sistemas tiene sus servidores, ¿no es cierto? Su servidor web, su servidor de base de datos, etcétera. Tiene sus servidores. Y en un momento u otro, ¿no? En un día normal de trabajo, vamos a suponer que a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, se va la energía eléctrica, o sea, se va la luz. ¿Y qué hace el área de sistemas? ¿Qué dice? Bueno, ya se fue la luz, pues nos vamos todos, ¿no? Ya, por favor, cierren las puertas y nos vamos, porque no hay luz. Eso no se puede dar, pues, ¿no? Más aún cuando el área de sistemas o el área informática pues tiene a cargo el cuidado de estos equipos de TI, ¿no? Estos servidores. Entonces, alguien dirá, bueno, profesor, como plan de contingencia frente a esta incidencia, porque es una incidencia, de que se vaya la energía eléctrica, pues tenemos un plan de contingencia, que es básicamente utilizar los equipos UPS. ¿Qué son los UPS? Los UPS, por ejemplo, son unos dispositivos que sirven a manera de batería, permiten concentrar electricidad, permiten almacenar energía eléctrica. Hay UPS que te dan la posibilidad de almacenar energía eléctrica para 2 horas, 4 horas, 6 horas, hasta 8 horas. Obviamente su precio en el mercado varía, pues, dependiendo también pues de las características que tenga este UPS. Pero estos dispositivos pueden formar parte, profesor, de un plan de contingencia. Claro que sí, porque se va la energía eléctrica.
como están los UPS operativos, inmediatamente se activa. Que la empresa tenga un UPS para que le suministre energía de 4 horas a los servidores, excelente. Porque en ese tiempo, lo que va a tener que hacer el área de sistemas es generar los famosos backups, generar las famosas copias de seguridad, ¿no? Los famosos backups, copias de seguridad o copias de respaldo. Y estos backups se tienen que hacer, por ejemplo, no solamente de los servidores de las bases de datos, sino también, por ejemplo, backups de los archivos, ¿no? Que se manejen dentro de ese servidor, que es importante. Profesor, en el caso que no se cuente pues con estos UPS, si no contamos con estos UPS, la incidencia de que se vaya la energía eléctrica puede conllevar a ciertas amenazas y riesgos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Un riesgo sería, por ejemplo, en este caso, la pérdida de la información. Es decir, que todo lo que se estaba justamente almacenando en ese momento se fuera energía eléctrica, pues esos datos se perdieron. Entonces, eso es un riesgo de TI, la pérdida de la información. Entonces, es importante, jóvenes, siempre contar con un plan de contingencia o un plan alterno, ¿no? Y esto es, pues, lo que nos recomienda justamente la matriz FODA, ¿no? Este análisis que tenemos que hacer a nivel interno y externo, ¿no? Siempre, obviamente, valorando la parte positiva y la parte negativa. Muy bien. Dentro de las técnicas de auditoría informática está entonces, pues, el análisis y la matriz FODA cruzada. La matriz FODA cruzada, así es. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es determinar una serie de factores internos, ¿no? Que son propios de la empresa, propios de la organización, y están pues los factores externos. Estos factores externos son dados por el entorno, es decir, dados por el environment, el ambiente, el contexto en el cual la empresa opera. En estos factores internos, dentro de lo que es la matriz FODA, vamos a tener que determinar básicamente 2 puntos. Como primer punto, como aspecto positivo, son las fortalezas. Como aspecto negativo, son las debilidades. Y como factores externos, es decir, lo que la empresa no va a poder controlar, son básicamente a nivel negativo las amenazas y a nivel positivo las oportunidades. ¿Qué cosas son las fortalezas? Son básicamente los recursos, ¿no? Y las fortalezas, pues, que la empresa posee, que le permiten, ¿no? Ser único y que la van a diferenciar. Entonces, a eso hace referencia las fortalezas. Las amenazas, pues, las amenazas son del entorno externo, están fuera del dominio de la organización. Y efectivamente, muchas de esas amenazas pueden afectar a la empresa, ya sea a nivel de imagen, a nivel de operatividad, etc. Y también tenemos dentro de lo que son los factores internos, a nivel negativo, las debilidades. Las debilidades son básicamente, ¿no? Todas estas situaciones que la empresa puede tener, puede poseer, ¿no? Y que es importante que esas debilidades sean identificadas. ¿Para qué? Para que puedan ser luego transformadas en fortalezas. Y como valor, en este caso, positivo, en el análisis externo, están las oportunidades. Son básicamente todos estos eventos, ¿no? Todas estas situaciones que se le van a presentar a la organización, que se le van a presentar a la empresa en el entorno externo y que se pueden justamente, estos eventos, estas situaciones, se pueden utilizar a favor de la empresa, pueden ser aprovechadas por la empresa para poder crecer, ¿no? Entonces, hay que saber nada más identificar cuáles son las oportunidades
que le puede ofrecer el mercado a una organización. Y finalmente, pues, eso debe ser aprovechado por la empresa para seguir creciendo, ¿no? Poco a poco. Un ejemplo, profesor, puntual, que pueda resumir y que se pueda entender lo que está usted explicando. Ya, a ver, lo sucedido con el COVID-19, esta famosa pandemia que ha durado alrededor de 2 años, sobre todo aquí en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? La COVID-19, por ejemplo, definitivamente fue una amenaza que puso en riesgo no solo la salud de las personas, sino que también puso en riesgo la economía, y no solamente la economía de las personas, sino de todos los países, porque frente a esta amenaza sanitaria, definitivamente se llegó a poner en riesgo no solo la salud de las personas, sino también el tema económico, ¿no? Es algo que lamentablemente nadie, ¿no? En su momento, cuando se dio la pandemia, ningún país pudo controlar. Era un elemento externo, estaba fuera del dominio de los gobiernos a nivel mundial. Bueno, hasta finalmente, pues, la llegada de las vacunas, ¿no? Por estas farmacéuticas. Pues bien, a nivel empresarial, ¿no? La llegada de la pandemia como tal, que representaba pues una amenaza no solo sanitaria, sino también económica, hay muchas empresas que trataron de buscar dentro de esta amenaza una nueva oportunidad, ¿no? El confinamiento y el estar pues con restricciones de movilización, estoy hablando a inicios de año, ¿no? Del año 2000, justamente al inicio de la pandemia. Para muchas empresas trataron pues de ver en esta amenaza una oportunidad. Muchas empresas que nunca habían operado virtualmente, ¿no? Utilizaron las TICs, las tecnologías de la información y comunicación. Y hay una serie pues de TICs que actualmente existen, ¿no? Por ejemplo, el clásico WhatsApp, ¿no? Como app móvil, ¿no? Como aplicación móvil a utilizar, Telegram, entre otros chats. Y también aprovecharon, por ejemplo, el Facebook, en Instagram, incluso algunos hasta el Twitter, para poder empezar a generar, en este caso, ventas de forma virtual, ¿no? Otras empresas de repente con mayor poder adquisitivo, pues montaron su intranet, su aplicación web y empezaron a vender, o su aplicación móvil y empezaron a vender vía delivery. Entonces, mira cómo a raíz de una amenaza, pues vieron una oportunidad para no detenerse, para tratar de seguir generando recursos. Entonces, las oportunidades son eso, jóvenes, son básicamente todo lo que el entorno externo puede ofrecernos en beneficio, claro está, y que debemos aprovechar para poder, pues, llegar al crecimiento, ¿no? Muy bien, dentro de la matriz FODA está también el hecho de plantear estrategias. Por ejemplo, tenemos las estrategias FO, que significan estrategias, fortaleza, oportunidades, ¿no? Aquí, obviamente, estas estrategias son más ofensivas, ¿no? Se utilizan las fortalezas justamente para aprovechar y potenciar las oportunidades. Es decir, en lo que la empresa es fuerte, ¿no? Justamente a través de estas fortalezas se aprovechan para poder justamente potenciar las oportunidades que el mercado o el contexto le ofrece. Luego tenemos las estrategias DO. ¿Qué significa DO? Estrategias, debilidades, oportunidades. Aquí se aplican superando pues las debilidades y aprovechando las oportunidades, ¿no? Claro, aquí lo que debemos hacer en esta formulación de estrategias es justamente superar las debilidades y aprovechar al máximo las oportunidades. Y también están las estrategias FA, ¿no? Las estrategias FA justamente tienen que ver con las fortalezas y amenazas. Aquí se utilizan las fortalezas justamente para enfrentar, para hacer frente a las amenazas que el entorno o que el contexto puede estar ofreciendo, ¿no?
Y también están las estrategias debilidades amenazas. Esta ya es una estrategia del tipo defensiva, ¿no? Defensiva, porque aquí se evitan pues las amenazas que puedan justamente impactar sobre las debilidades que puedan existir dentro de una empresa o de algún área en particular. Muy bien, entonces jóvenes, a esto hace referencia justamente pues el análisis y la matriz FODA cruzada. Hablemos ahora de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas de la auditoría informática? Entonces ya vimos las técnicas, ¿no? Ya vimos las técnicas. Una técnica entonces es hacer uso pues del análisis FODA, la matriz FODA. Hacemos un análisis interno, externo, para poder, ¿no? Justamente determinar pues las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades, ¿no? Y entre otras técnicas más también que acabamos de ver. Por otro lado, pues están las herramientas, ¿no? Y estas herramientas, ¿qué cosa buscan? ¿No? Buscan, dice, recopilar, recolectar información que ayude justamente al proceso de auditoría informática y también de los sistemas informáticos. Y una primera herramienta aquí es la observación. La observación, dice, es una de las técnicas más utilizadas para examinar los diferentes aspectos que intervienen en el funcionamiento del área informática y los sistemas de software. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la observación es la técnica, la herramienta, perdón, es la herramienta por excelencia que podemos utilizar, ¿no? Como parte, pues, del proceso de auditoría, ¿no? Justamente para poder examinar diferentes aspectos que pueden intervenir en el funcionamiento justamente del área informática o de los sistemas de software. Otra de las herramientas que podemos hacer uso para justamente recopilar la información tiene que ver con la técnica ocular, ¿no? Que consiste, dice, en visualizar en forma directa y paralela la manera como los responsables de la administración desarrollan y documentan los procesos o procedimientos de la organización. Entonces, aquí tenemos que hacer uso pues de esta técnica, la técnica ocular, para justamente, dice, poder visualizar de forma directa y paralela cuáles son los responsables que se encargan de la administración, del desarrollo, la documentación de procesos o el desarrollo de los procedimientos dentro de una empresa. Esto va a permitir justamente estar en contacto permanente, ¿no? Y sobre todo de forma presencial, es decir, en el día a día, dentro de la organización, dentro de la empresa, para tener pues una percepción directa de su accionar, es decir, para poder ver, identificar, ¿no? Todo lo que sucede en el día a día. Imagínate que a ti te encarguen hacer un sistema informático, ¿no? Y dicen, joven, usted va a sistematizar el proceso de almacén de una cadena de supermercados o de una cadena de mini markets. Entonces, una cosa es que a mí me expliquen el proceso de almacenamiento de productos, que me digan cómo es que se lleva a cabo, qué documentos manejan, quiénes intervienen en este proceso de almacén, ¿no? Control de almacén, etc. Pero la experiencia, ¿no? La experiencia de obtener información mucho más real, mucho más verídica, mucho más directa, es que yo vaya, visite las instalaciones de la empresa, visite el área de almacén y simplemente me sienta a observar todo lo que sucede en ese momento en el área de almacén. Entonces recurro a la técnica ocular, que es básicamente basado pues en el sentido de la visión, ¿no? De poder pues observar, de poder hacer una observación mucho más minuciosa, un seguimiento mucho más visual de todo lo que sucede dentro del área. Y inclusive de ver los documentos, ¿no?
como por ejemplo el famoso CARDEX o el famoso control de inventario que realiza todo área de almacén, para poder pues tener un contacto mucho más real. Y ahí como especialista que voy a tener una percepción directa del accionar del área. Entonces, quizás el auditor informático en algún momento va a tener que hacer uso de esta técnica ocular como si fuera parte de la herramienta del proceso de auditoría, para que él pueda ver, ¿no? De forma directa cómo es que funciona, en este caso, ya sea la empresa o cómo es que funcionan los procesos, ¿no? O los sistemas de información que operan o que utilizan en dicha organización. Muy bien. Otra herramienta, jóvenes, son los cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios, pues, es una herramienta también del proceso de auditoría informática, porque efectivamente, pues, facilita la recolección de la información para la auditoría informática y de los sistemas de información. Los cuestionarios son preguntas en formatos o fichas que son, en este caso, de forma física. Es decir, son una serie de preguntas que están en formatos impresos o fichas impresas, ¿no? En el que el auditado, es decir, el auditado es básicamente la persona a la cual vamos a tener que aplicar la auditoría. Él es el auditado. Él responde, va a responder de acuerdo a su criterio. De esta manera, pues el auditor va a obtener información que posteriormente puede clasificar, pueda interpretar por medio de tabulación y análisis. El trabajo de campo del auditor consiste en lograr obtener toda la información necesaria para la emisión de un juicio global objetivo. Siempre, ojo, siempre amparado en hechos demostrables, llamados evidencias. Entonces, las evidencias, jóvenes, es algo que va a ser básicamente, las evidencias van a ser básicamente hechos irrefutables, ¿no? Se van a poder fácilmente cuestionar o decir que no, porque son las evidencias, son hechos demostrables, dice, ¿no? Y eso en el campo del auditor, en el trabajo del campo del auditor, pues va a consistir justamente en eso, en lograr obtener toda la información necesaria o pertinente para que el auditor pueda tener un juicio global objetivo, ¿no? Cuando tenga que emitir, ¿no? Las conclusiones, cuando tenga que emitir opinión alguna. Muy bien. Otra herramienta son las entrevistas. De esta manera, a través de las entrevistas, se obtiene también información sobre lo que se está auditando. Además de también poder obtener algunos tips que permitirán pues conocer más sobre los puntos que se van a evaluar o que se van a analizar, y se realiza pues de tres formas o de tres maneras. Uno de ellos es mediante la petición, ¿no? La petición de documentos en concreto, es decir, la petición de documentación específica, la petición de documentación concreta sobre alguna materia o sobre algún, no sé, proyecto quizás, ¿no? Que sea pues de responsabilidad del entrevistado. Entonces, mediante la entrevista podemos también solicitar alguna documentación. Mediante las entrevistas en las que no se sigue justamente un plan predeterminado ni un método estricto de sometimiento a un cuestionario, porque una entrevista, si bien es cierto, tiene una serie de preguntas, pero no es tan rígido como el cuestionario. El cuestionario vamos a encontrar un cuestionario de 20, 30, 40 preguntas, pero es rígido en el sentido de que el entrevistado, en este caso pues el encuestado,
va a tener que responder de forma puntual a la interrogante formulada. En cambio, en una entrevista no. En una entrevista yo puedo plantear algunas preguntas, pero el entrevistado, más allá de responder la pregunta planteada, va a poder también dar alguna opinión o alguna aclaración o algún detalle de lo que él está argumentando, de lo que él está manifestando. Entonces, en cierta medida la entrevista es un poco más flexible que el cuestionario. ¿Ok? Por medio de las entrevistas, pues el auditor básicamente sigue un método preestablecido, ¿no? Y busca básicamente unas finalidades concretas. Es decir, el auditor siempre, a través del uso de la herramienta de la entrevista, ¿no? Tiene que tener, si bien es cierto, un método establecido. Este método establecido no es otra cosa que las preguntas que él va a plantear, pero al final lo que él busca obtener son respuestas concretas, ¿no? Sobre el auditado, ¿no? En este caso sobre la empresa o sobre la persona a la cual se va a auditar, ¿no? Para obtener pues la información y luego proceder a su evaluación y análisis correspondiente. El checklist. El checklist es otra herramienta que se utiliza para la recolección de información para la auditoría informática y de sistemas. El checklist es un cuestionario ordenado y estructurado por materias auditadas. Ha de contener, dice, preguntas idénticas formuladas en términos aparentemente distintos. El cruzamiento de las respuestas también permite aumentar el rigor del análisis. La motivación de su uso es clara para auditar cualquier aspecto justamente de una empresa. Hay opiniones que descalifican a veces el uso de las checklists, o en este caso, pues, las listas de verificación, ¿no? En castellano sería eso, listas de verificación. Dado que consideran que leer, pues, una lista de preguntas, ¿no? Recitadas de memoria o leídas en voz alta, ¿no? Algunos dicen, pues, que descalifica la auditoría informática. En realidad, yo tengo ahí mi punto de vista diferente, ¿no? Para algunos quizás lo pueden ver como algo que descalifique al auditor, pero en realidad no, porque es una herramienta que se va a utilizar y que el auditor puede hacer uso de un checklist justamente a través, pues, ¿no? De un cuestionario que tiene que estar ordenado y estructurado, ya sea por alguna temática en particular, según lo que se quiera auditar, y estas preguntas que debe contener este checklist deben de ser preguntas, en este caso, pertinentes, ¿no? Y sobre todo, pues, preguntas idénticas formuladas en términos aparentemente distintos, ¿no? En algún momento el checklist debe tener respuestas en otras preguntas para poder hacer cruce de la información, para tener un mejor rigor en el análisis. La respuesta es sí. Es decir, puedes tener una pregunta que puede estar de repente 4 o 5 preguntas más abajo, pero formulada desde otra perspectiva, ¿no? Finalmente que permita obtener la misma respuesta del auditado y poder finalmente ver si es que la información que se está obteniendo pues es real, es verídica, ¿no? Y es una forma también de comprobación. ¿Okay? Muy bien, otra herramienta son las trazas y o huellas, ¿no? Las trazas y huellas se utilizan, dice, para comprobar la ejecución de las validaciones de datos previstos. Las mencionadas trazas no deben modificar en absoluto el sistema. Con frecuencia, el auditor debe verificar que los programas, ¿no? Tanto del sistema como también de los usuarios, se realizan exactamente, ¿no? Las funciones previstas y no otras. Es decir, mediante una traza, lo que se busca es comprobar, ¿no? Si es que los datos que sean previstos y que tienen que ser validados, efectivamente se han modificado o no en absoluto dentro del sistema, ¿no? Y aquí pues el auditor tiene que hacer esta verificación, ¿no? Tanto en los programas que se utilizan en la empresa como que también utilizan los usuarios, ¿no?
para poder determinar la exactitud, ¿no?, de los datos que se manejen dentro de ese sistema. Para ello, pues, se apoya el auditor informático, atención, en algunos programas, en algunos softwares que son muy potentes y modulares, que van a permitir rastrear los caminos que siguen los datos a través del programa. Es decir, aquí el auditor informático tiene que utilizar un software de auditoría que le permita, pues, hacer un rastreo de los datos que maneja, ¿no?, dicho sistema o dicho programa del cual se quiere auditar. Muy bien. Otra herramienta de análisis de auditoría informática es el análisis de bitácoras. El análisis de bitácoras dice existen varios tipos de bitácoras que pueden ser analizadas por el auditor, ya sea de forma manual o por medio de programas especializados, tales como las bitácoras de acceso no autorizados, las bitácoras de uso de recursos. Entonces, que quede claro que esta es otra herramienta, se llama análisis de bitácoras y que efectivamente también puede ser utilizada y analizada por el auditor, ¿no? Se puede hacer de forma manual o quizás a través de un programa, ¿no? Una bitácora es tener un registro, básicamente, ¿no?, de todo lo que se hace. Entonces, podemos tener pequeñas bitácoras, ¿no?, donde registremos accesos no autorizados, qué recursos informáticos se han utilizado, etcétera, ¿no? Aquí ya el auditor tendrá que ver si es que utiliza o no esta herramienta, ¿no?, que es el análisis de bitácoras. Pero tiene que haber un registro previo, si no, ¿qué cosa analizamos, no? Es más que obvio. Muy bien, tenemos también como siguiente herramienta los software de auditoría, ¿no? Los software de auditoría son programas especiales para la auditoría informática. Se orientan principalmente hacia lenguajes que permiten, pues, la interrogación de ficheros y bases de datos de la empresa auditada. Estos productos, ¿no?, de software son utilizados solamente por auditores externos. Entonces, que quede claro, el auditor también puede utilizar como una herramienta de software, ¿no?, un programa de auditoría que le ayude también, pues, en este proceso de revisión, ¿no?, de evaluación, ¿no?, de lo que él va a auditar en ese sistema, ¿no? Entonces, mediante un software de auditoría va a poder revisar los ficheros del sistema, ¿no?, la base de datos, ¿no?, de la empresa, etcétera, y pues puede ayudar en el proceso de evaluación, ¿no?, de revisión exhaustiva, ¿no?, los software de auditoría. Luego tenemos también el diagrama de Ishikawa. Esta es otra herramienta, ¿no?, para llevar a cabo el proceso de auditoría. Está el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa también es conocido como el diagrama de causa-efecto, que es llamado usualmente, ¿no?, diagrama de Ishikawa porque fue creado por Kaoru Ishikawa, ¿no? También es llamado diagrama de espina de pescado, porque su forma, dice, es similar al esqueleto de un pez. Está compuesto por un recuadro, es decir, una cabeza, y una línea principal, ¿no?, que sirve a manera de columna vertebral. Tiene luego 4 líneas que apuntan a la línea principal, o sea, que apuntan a la columna vertebral, y está formado por un ángulo más o menos de 70 grados, y a eso se le conoce como espinas principales. Estas últimas espinas principales pues tienen 2 o 3 líneas inclinadas, también denominadas espinas, y así sucesivamente pues existen otras espinas menores según sea necesario, ¿no? Entonces ese es el famoso diagrama de pez o diagrama causa-efecto, ¿no?, diagrama de Ishikawa. Sirve, sí, se utiliza a veces para plantear el problema y poder ver, pues, ¿no?, las características. Entonces se va ramificando en este diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado, y es una herramienta válida que también se puede utilizar para poder recolectar o recopilar información. Bien, como otra herramienta tenemos la técnica verbal, ¿no?, que permite obtener información mediante el diálogo.
con integrantes de la empresa, con integrantes de la organización o los de su entorno, ¿no? La técnica verbal pues se basa obviamente en la comunicación, ¿no? Para averiguar o indagar posibles debilidades, ¿no? De procedimientos, de prácticas de control interno y otras situaciones de importancia. Entonces podemos recurrir a esta técnica, ¿no? Las evidencias deben siempre documentarse mediante papeles de trabajo que deben estar debidamente soportados, ¿ya? Esto también es importante, que todas las evidencias que el auditor informático obtenga tiene que estar documentado, se tiene que documentar necesariamente para que después se tenga el soporte respectivo cuando se necesite acceder a cierta información que el auditor quizás en su momento necesita tener a la mano. Muy bien, otra técnica es la técnica escrita, ¿no? Es básicamente la actividad de registrar o plasmar información que a juicio del auditor sea importante pues dentro de su trabajo. Se puede realizar mediante las siguientes prácticas, ¿no? Como por ejemplo pues el análisis, la conciliación y la circularización o confirmación. El análisis tiene que ver con identificar, estratificar o clasificar elementos. Y en la conciliación, pues se hace un cotejo, una confrontación de la información que se tiene previamente documentada. La confirmación o circularización no es otra cosa que una comunicación directa con terceros, dice, que se relacionan con la entidad auditada. En conclusión y en resumen, pues también se puede utilizar la técnica escrita, ¿no? Es decir, tomar nota, registrar, plasmar toda la información que quizás según su punto de vista, ¿no? Del auditor, según su juicio experto, ¿no? Considere el importante tomar nota de algún hecho, alguna situación en particular que él considera pertinente, pues puede recurrir a la técnica escrita. Resultados de una auditoría. Bueno, van a haber básicamente pueden haber hasta tres tipos de resultados. En realidad es uno solo, pero tienes hasta tres situaciones, digamos, que se pueden presentar, ¿no? Una desviación positiva en el resultado de auditoría. Está también el desempeño esperado y la desviación negativa. En el caso de la desviación positiva, pues aquí tenemos las fortalezas y se debe aquí pues contar con un registro sobre todo de todas las buenas prácticas que se están llevando a cabo dentro de la empresa, dentro de la organización. Entonces, cuando el resultado de la auditoría es positiva, se llama desviación positiva. Y eso, por lo tanto, es una fortaleza. Se debe contar con un registro de todo lo bueno, o a las buenas prácticas, ¿no? De las buenas praxis que se han realizado dentro de la empresa. Esto va a permitir elevar los estándares de desempeño. Y el otro resultado de la auditoría podría ser un desempeño esperado. Es decir, aquí pues hay una conformidad con los resultados obtenidos. Es decir, una vez que se audita, el auditor dice, bueno, sí, estos son los resultados, es lo que se esperaba. Entonces, hay una conformidad de lo que se esperaba finalmente obtener tras el proceso de auditoría. Y está también la desviación negativa. Aquí básicamente pues vamos a encontrar no fortalezas, sino debilidades. Y con ello se va a tener pues una oportunidad de mejora, ¿no? Porque frente a una situación negativa, ¿qué haces? Creas una oportunidad de mejorar, ¿no? Una oportunidad de mejora. ¿Y esto qué implica? Implica de que se pueda generar quizás en un futuro un plan de mejoramiento o generar un plan de mejora, ¿no? Dicho en otras palabras. ¿Qué tipos de hallazgos se pueden encontrar en una auditoría informática? Los tipos de hallazgos en una auditoría informática pueden ser, en este caso, la observación, la no conformidad menor
y la no conformidad mayor. La observación, pues aquí se hace una declaración realizada durante una auditoría interna y debe estar sustentada con evidencia objetiva. Es decir, esta evidencia objetiva, ¿no? Tiene que estar presentada, ¿no? Y se lleva a cabo, dice siempre, en una auditoría interna. ¿Okay? Otro tipo de hallazgo es la no conformidad menor. Aquí tenemos desviaciones de los criterios de auditoría con poca influencia en la efectividad del sistema de gestión de calidad o con poca influencia en las actividades pues, que inciden en la calidad del producto. Y el otro tipo de hallazgo es la no conformidad mayor, que impiden demostrar conformidad en las disposiciones del sistema de gestión de calidad. Esto puede afectar su efectividad o impiden muchas veces que el producto cumpla con los requisitos especificados, ¿no? Entonces, hay tres tipos de hallazgos. Se esperaría en todo caso la primera observación en una auditoría interna, que todo lo que se declara pues, esté sustentado siempre con evidencia, ¿no? Si se dan las otras dos situaciones, pues hay cosas que tienen que ver con por ejemplo, la no conformidad menor tiene que ver con la influencia de la efectividad, dicen, del sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, pues incide que la calidad del producto no es la mejor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado justamente con esos tipos de hallazgos que se pueden obtener. Bien, jóvenes, por tema ya de tiempo, el día de hoy nos vamos a quedar por ahora aquí. En la siguiente sesión vamos a continuar con nuestro tema y vamos en la siguiente sesión a ver justamente ya como resumen las técnicas para el desarrollo pues, de una auditoría informática. Por ahora nos vamos a quedar en este punto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. Profesor, en una de las últimas diapositivas decía plan de mejora, creo. Plan de ¿Ese plan de mejora. mejora, lo hace el auditor Ya, o él solamente dice que hay que hacer un plan de mejora y ya? ya, muy bien. El plan de mejora como tal lo tiene que diseñar el área de sistemas. Porque si nosotros somos auditores externos, si nos convoca una empresa para auditar, por ejemplo, vamos a auditar sus servidores, el funcionamiento de sus servidores, o vamos a auditar de repente el funcionamiento de su sistema web, o vamos a auditar su base de datos, o vamos a auditar su red informática, qué sé yo, ¿no? Un ejemplo. Pues al final del proceso de auditoría que nosotros vamos a tener que realizar, vamos a tener que probablemente plasmar algunas observaciones y las conclusiones que se tienen que emitir al final. Dependiendo de los resultados que se obtengan en la auditoría, que pueden ser favorables, ¿no? o adecuados, o lo pertinente que se espera, pero también podría ser que se obtengan de repente resultados negativos en el proceso de auditoría. Entonces, ahí nos dice pues que tiene que haber un plan de mejora. Entonces, el plan de mejora lo debería de plantear el área de sistemas, ¿no? De la empresa a la cual nosotros estamos auditando, porque son ellos los que tienen que mejorar. Nosotros damos las recomendaciones, damos las observaciones, pero son ellos quienes tienen que plantear ese plan de mejora, salvo que se nos solicite el apoyo en la construcción o en la elaboración de ese plan de mejora. Pero claro, ¿eso qué implica, Diana? Un costo aparte, porque eso ya termina siendo una especie de asesoría. Pues, ¿no? Ya no es solo la auditoría, sino que eso viene a ser ya una especie de asesoría que habría que hacer a la empresa, ¿no? Para que puedan, pues, plasmar este plan de mejora. Claro está. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. No, qué ocurrencia. Bien, ok, jóvenes, entonces por ahora nos vamos a quedar aquí y el día de mañana continuamos con la segunda parte de nuestra sesión del día de hoy. Bien, gracias por su atención. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.